Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos sobre los eventos más sobresalientes de esta semana. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Hola, saludos a todas y a todos los que nos están viendo en vivo. En YouTube, en un live de Radio Independencia probando cosas nuevas. ¿Cómo estás, Andrés? Todo bien. Voy a decir tu nombre para que suene bien profesional, así como si estuviéramos en la televisión. Es que como ya me conocen. No, mentira. Está muy famosa. Adriana Gutiérrez Colón. Saludos a todas y a todos. Hace un tiempito, hace una semana que no estaba con ustedes en Radio Independencia. Dejé solo a Andrés en el episodio pasado. Pero Andrés, te felicito porque quedó súper bien. Los plays se fueron a la mierda. Te fuiste, nadie lo vio. Qué mierda. Bien, Juanchín, bien hater ahí. No es lo mismo sin Adriana. No sea tan hater si no va para ningún lado. Una semana y ya está tirando odio por las redes. Saludos a Juanchín. Corillo, en el programa de hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Estamos liberados, pero de embustes dentro de lo que se puede en Puerto Rico. Pero en realidad no ha acabado la sesión. Acabó el último día de aprobación de medidas. Ayer. Hoy sí que podemos, hoy es fácil. Porque usualmente tenemos el problema de... Bueno, el jueves, hoy es jueves, ¿no? Pero esto sale, es un revolú, pero no, ayer, 25, ¿verdad? Sí, vamos a hablar con nombre y apellido. El 25 de junio fue el último día de aprobación de medidas. Vamos a dar una introducción para que la gente no se pierda. ¿De qué vamos a hablar en este live? Vamos a hablar del cierre de sesión, eso es un tema. Vamos a hablar tenemos que hablar de... ¿De qué vamos a hablar? Te voy a citar del carajal que está pasando en el gobierno de Puerto Rico. Chacho, bueno. Es curioso porque se está acabando la sesión y en verdad ese no va a ser el tema principal de este episodio, definitivamente. Como dice el título, hay que hablar del Mafia Gate, de la mafia institucional que impera en Puerto Rico. Estaremos un poco desmenuzando todo el escándalo que se ha discutido en Puerto Rico durante los últimos días, más que semanas. Yo creo que esto ha sido... Sí, 2 días. 2 o 3 días. Vamos a estar hablando de lo que pasó en la ONU, aunque probablemente lo discutamos más a fondo en próximas semanas con una invitada especial que tendremos, no digo más nada. ¿Y de qué más vamos a estar hablando hoy? Supremo de Estados Unidos. De la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de expedir el recurso de certiorari que busca impugnar la manera en que se eligió a los miembros de la Junta, o se impuso a los miembros de la Junta de Control Fiscal. Le vamos a dar por encima qué significa eso de que el tribunal expidió el recurso del certiorari y qué va a estar pasando en los próximos meses. Pero antes, ¿qué hay que hacer? Darle cariñito a quien cariñito merece. Sociedad Publicitaria, la mejor agencia de publicidad de todo Puerto Rico. Siempre hacemos la... Aplausos a la Sociedad Publicitaria. Siempre recordamos que los que no y las que no han escuchado el episodio 76 de Radio Independencia deben hacerlo si quieren entender mejor de qué se trata Sociedad Publicitaria. ¿Por qué? Porque hablamos con su presidente José Augusto Acevedo en ese episodio número 76. ¿Qué ofrece Sociedad Publicitaria, Andrés? Pues un montón de cosas y particularmente la oportunidad de llevar su producto, su idea, su próxima, lo más grande que usted va a crear próximamente a otros niveles con planes de mercadeo, de promoción, de todo lo que usted necesite para llevar su idea a otro nivel. Está diseñado ¿verdad? Para ajustarse a las necesidades del pequeño y mediano comerciante, tomando en cuenta su realidad, y se amparan los principios de empresarismo social y cooperativismo, que es muy importante. Tienen a su haber más de 500 freelancers creativos, personas con mucha experiencia en estas áreas, para ayudarlos, y están disponibles, ¿cuántos? ¿2-3 días a la semana? Que va 24/7. Así que, corillo, si usted necesita ese tipo de servicio, ¿qué puede hacer? Puede llamar al 787-646-7733, 787-646-7733, o puede visitarlos en sociedadpublicitaria.com. Si quieren más información, tienen alguna duda, preguntas, pueden escribirles a info@sociedadpublicitaria.com. Pues nítido, diablo, mano, que muchas cosas han pasado en estos días. Lo primero que quiero decir es que tengo la laptop aquí, y si algún alma interesa escribirnos lo que sea,
quiero ver si se puede contestar o lo que sea. Así que si usted está viendo esto y quiere y se está escuchando bien chévere y nos está viendo bien chévere, puede poner hashtag mafia institucional para dejarnos saber que esto está quedando de show. Hashtag mafia institucional. Y si no, pues, manda usted. O sea que vamos a empezar por ahí. Mano, es que yo creo, lo responsable en este país hubiera sido tocar la aprobación de un montón de medidas, incluida el Código de incentivo, el presupuesto. El presupuesto de Puerto Rico. Pero no podemos, no puede ser así. Tenemos que hablar de la mafia institucional. ¿Cómo empezamos este revuelo? ¿Quieres empezar tú? ¿Cómo hacemos? Hacemos un recuento de lo que ha estado pasando. ¿Cómo empezamos? Empezamos por las expresiones de Raúl Maldonado. Exacto. Vamos. ¿Verdad? Raúl Maldonado. Érase una vez un tipo a quien un gobernador de una colonia nombró secretario de Hacienda, ¿no? Y para aquellos amigos y amigas que estén en otros países sería como el ministerio de... Bueno, Hacienda. En España también es Hacienda. ¿Y qué pasó? Este señor se llama Raúl Maldonado. Y como este gobierno catastrófico... los mismos funcionarios entran por un puesto, salen por un puesto, cogen otro puesto, se van por chanchullo, regresan. Es bien difícil determinar qué puestos ha ocupado qué personas ya en este gobierno de apenas 2 o 3 años. Raúl Maldonado era secretario de Hacienda. Fue inicialmente nombrado secretario de Hacienda. Y confirmado. Luego lo sacaron de Hacienda. Pero de buena, ¿sabes? Lo sacaron de buena. De buena. ¿Por qué? Porque lo nombraron secretario de la gobernación. Sí, señora. Y la sustituyó en ese puesto Teresita Fuentes, que ahora también reaparece por otras razones que podemos adelantar más pronto. Y él pasa a ser secretario de la gobernación. De repente... Dato importante de la renuncia de Teresita Fuentes fue que presentó una carta de renuncia en la que se iba... con un descontento de lo que estaba pasando en Hacienda y unas denuncias bastante informales, porque más que denuncias o acusaciones con hechos y evidencia de que estuviera sucediendo algo, era como con un malestar de cómo se daban las cosas y la política pública del gobierno, que ya no estaba de acuerdo, que ya esperaba que las cosas se hicieran de una forma más honesta. Me parece que era como una crítica más general que unas denuncias específicas. Pero se fue... haciendo una denuncia pública. Y le bajó duro. El lenguaje exacto no lo recuerdo, pero dijo algo que como que ella difería de la ética del gobierno. O sea, fue un lenguaje bastante fuerte. Pero entonces sale este señor Raúl Maldonado que viene a rescatar la integridad del gobierno y dice, pues yo me encargo y regreso a casa. Y de repente este tipo... La vida sigue dando vueltas y este caballero es secretario de Hacienda. Pero no solo eso, porque aquí los funcionarios PNP son tan buenos que pueden hacer 20 cosas a la vez para ahorrarte dinero a ti. ¿Y qué hace? El hombre también es director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Que se joda, dámelo acá también que yo lo cojo. Y además de eso, el caballero, que se me olvidan. Chief Financial Officer. Yes, porque este gobierno, por supuesto, ha hecho todas las cosas para que esto no parezca un gobierno y parezca una corporación. Entonces crean el DMO y crean esto y crean lo otro para que esto parezca una corporación. ¿Y qué hacen? Crean la figura del Chief Financial Officer of Puerto Rico. Y este señor, adivina quién es el CFO de Puerto Rico. Adivina, está bien fácil. ¿Quién? Raúl Maldonado también. Así que en estos momentos tenía 3 puestos. Superado únicamente por el super funcionario Cristian Sobrino, de quien hablaremos más adelante. Pero no es el único sobrino, porque Omar Marrero también tiene como 3 puestos. Yo creo que ya es bien difícil determinar qué lideran esta partida de sacrificados. Pero esa es más o menos la que hay. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, antes de los comentarios de Raúl Maldonado, en los que dice que en Hacienda hay una mafia institucional y acusa de que lo intentaron extorsionar. Antes de eso también hay que hacer otro paréntesis, y es que en medio de las denuncias y la forma en la que se fue Teresita Fuentes de Hacienda y en la que vuelve Raúl Maldonado, una vez nombrado secretario de Hacienda por segunda vez, hay unos escándalos con su hijo también y con unos contratos. Raúl, muchacho. Está suelto como gavete. El hombre está disparando como Wyatt Earp. Que es recientemente cuando conocemos a este personaje de Raúl, que es el hijo de Raúl Maldonado, que es CPA y que tenía varios contratos con
diferentes agencias del gobierno, incluso con Hacienda. Si mal no recuerdo, si él era como subcontratista de entidades que tenían, lo que tocaba decir, contratos con el gobierno y con Hacienda. Algunos de los cuales, perdóname, contratos, algunos de los cuales firmó ¿quién? Raúl Maldonado. ¿El papá? Sí, pero es que él tiene un hijo talentoso. Creo que fue el hashtag en aquel entonces. Hijo talentoso. Algo así ¿Qué fue. se puede hacer si mi hijo es un hijo talentoso? Como los hay muchos en el gobierno, pues hay que darle las oportunidades. Por eso están ahí. Creo que en contratos leí en alguna publicación más de 50 millones, una cosa así. Pero nada, eso también ubicándolo en un contexto de crisis política, mientras y lo tomaremos más adelante, se discute un presupuesto, se hacen recortes a instituciones del gobierno, de las artes, de la música, de la historia, de los archivos generales, de la salud, etcétera. Pues está todo este grupo de personas sacrificados, familiares que ocupan muchas sillas en el gobierno y que se están repartiendo contratos y repartiéndose el bizcocho. Por aquí, mira, parece que está viéndose bien la transmisión porque me escriben, ya para la gente ha escrito Mafia Institucional, pero alguien pone cita por ahí a Anthony Maceira, que es el actual secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, y dijo hoy en un tuit, cualquier funcionario que se desvíe de la ley le volaremos la cabeza. Voy a poner esto aquí. Están sueltos los muchachos. Ajá. Pues ese es más o menos el panorama. ¿Y qué pasó? En aquel entonces, cuando se hicieron esas imputaciones, no sale Raúl Maldonado del gobierno. Todo lo contrario. Cierra filas el combo y esa es la que hay. Vamos a todas contra el mundo. ¿Pero qué pasó? Se dice que están los federales. Sabes que aquí tú dices la palabra federal y la gente tiembla. Y se dice que los federales andan buscando por ahí. Y sale el lunes, menos de 2 días antes de que grabemos hoy miércoles. Y el jefe de Hacienda dice que en Hacienda hay una mafia institucional y que lo están extorsionando. Y lo primero que uno pregunta, brother, ¿tú eres el jefe de la agencia? ¿A qué mafia tú te refieres? ¿Por qué no los votas? ¿Por qué no los tiras al medio? ¿Por qué no los refieres a las autoridades pertinentes? ¿Qué es la que hay? Sí, pero vea, yo no sé si yo me estoy equivocando o no, pero yo creo que él hizo que él dice que hizo algunos referidos o algunas denuncias. Y bueno, pues eso hay que aclararlo. Si usted ve que en ocasiones titubeamos, no es que no sabemos porque sabemos. Es que aquí se está llegando a muchísimas conjeturas están haciendo muchas conjeturas sobre información que en realidad no sabemos porque cuando el gobierno federal o el gobierno puertorriqueño o el gobierno que sea... Se está llevando a cabo una investigación. No te dicen, sí, yo estoy investigando la posible, ¿verdad? Salvo que metan la pata o estén mordidos o lo que sea. Por tanto, aquí se están llenando muchos vacíos. De acuerdo. Y estamos interpretando cosas que han sucedido en la prensa, totalmente cosas que ha boconeado Rowley, que ya vamos a explicar. Aparte que las noticias están cambiando tan rápido, porque como dijimos en un principio, este escándalo ha explotado quizás en menos de una semana. Y de momento estamos grabando algo y pasan 2 o 3 horas y las noticias se actualizan y entonces Rowley escribió otro tweet o yo no sé quién dijo otras expresiones o Maceira dice que le van a volar la cabeza a los que violen la ley o etcétera. Pero ajá, volvemos. Ok, pues entonces ¿qué pasó después de las expresiones de pues, Raúl siendo Maldonado? El jefe del Departamento de Hacienda y de esa manera tan errática, como nosotros no sabemos, ¿verdad? Hasta ese momento si hay una investigación que ha pasado y no lo sabemos hoy, pues el gobernador hizo algo que, gente, uno puede decir 20 cosas, pero lo votó. Pues claro, o sea, si tú tienes un funcionario, decía el periódico, no, que no bueno, sé qué. de que hay investigaciones, las hay. Sí, pero ¿quiénes y cuáles? ¿Cuáles? Eso es lo que ¿Cómo? No sabemos. No sabemos. Posteriormente sale Ricardo Gerandi, actual secretario de la Gobernación, y admite que fue a un gran jurado y que dio unos documentos o una investigación. Hasta ahí sabemos. Tampoco sabemos en quién se centra, quién es el objeto de esa investigación, qué tiene que ver una cosa con otra. La verdad es que sabemos poco si queremos ser sensatos y responsables. Lo que sabemos es que alguien está investigando algo. De acuerdo. Pero él sale de eso, el gobernador lo vota. Pues bueno, porque es que las imputaciones son serias. Le estás diciendo a una entidad que tú diriges como gobernador que son unos mafiosos y lo saca. Y lo dicen en la radio antes de decirle eso, pues al propio gobernador o a quien toque decirle para hacer las acciones correspondientes. Yo creo que sí, se veía venir. Sí, luego de que a raíz de sus expresiones, pues lo iban a votar y así fue. Lo votaron. El lunes salen esas expresiones y el lunes el gobernador hace conferencia de prensa para afuera. ¿Y qué a quién ponen?
hay que poner la canción de The A-Team. ¿A quién ponen a sustituir a ese caballero? En Hacienda, Párez, que es un chamaco, que es el subsecretario, que cada vez que sale uno lo suben. Parece que es un chamaco bien nerdito que usan en todas las vistas públicas. Y para sustituirlo, creo que en OGP, como CFO, y no sé si en OGP también, Cristian Sobrino, el muchacho que es representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal. CFO, me imagino que ahora es director de OGP. No estoy completamente seguro. Pero, este tipo es director ejecutivo de AFAF. Y ya yo ni sé, pero este tipo era... primero era presidente del BGF. BGF, entidad que está muriendo, si no la mataron ya. Y era el... ante la Sí, Junta. ese ya lo dije. Pero era el presidente de la Junta de Directores de otra empresa. Yo no sé si era Fomento, o la de Portela, o Manuel Lamboy de esto, o Lamboy. Lavoy. Aquí esto es imposible. Esto es peor que Game of Thrones. El juego de la sillita. Pero esa es la que hay. Así que el hombre coge otro sombrero más y eso es lo que pasa. No, pero esto pero no acaba ahora aquí. viene- Ahora es que bueno, Zumba, ¿qué es lo ¿qué pasó después de todo eso? Raúl, ¿se acuerdan de Raúl? El hijo de Raúl Maldonado. Raúl Maldonado, secretario de Hacienda. Vamos a decirle que hace- Junior. Junior. Ok, pues Junito, Raúl Junito. Junior. Después de que votan a su papá, hace unas expresiones en las redes sociales en las que despotrica contra el gobernador y hace unas acusaciones bastante serias. Y por primera vez me siento en la libertad y no me queda ningún cargo de conciencia de hablar malo. Mami y papi que se molestan si uno habla malo. Citando. Le dijo mamabicho. ¿Cómo le dijo? Le dijo mamabicho. ¿A quién le dijo mamabicho? Al gobernador. Le dijo... Mamabicho. Bueno, no le dijo mamabicho. Le dijo... #mamabicho. Pues no lo decimos nosotros, lo dijo Junior. Junito. Junior dijo mamabicho, le dijo mamabicho, le dijo que... Lo va a seguir. Está ahí. Ok. Creo Le que no dijo quedó claro. Le dijo que mira, gobernador, diga si es o no cierto que nosotros tuvimos unas reuniones en la que estaba el presidente de BDO. No hemos explicado. No hemos qué explicado es mucho, BDO. diablo, gente. Pero es que si seguimos divagando... BDO, esta entidad que ha tenido contratos con todos los gobiernos no azules y que, como dice Ramón Rosario, le encanta... Tiene contratos actualmente con el municipio de San Juan. Exacto. Tiene contratos ahora mismo con el municipio de San Juan, pero es de auditoría, ¿verdad? Y ha hecho auditoría para el gobierno desde hace mucho tiempo y es una especie... Y ahora está ahí con una figura... Velázquez Pinol, una pendeja así, Alberto. Alberto Velázquez Pinol. Hay mucha nebula y se dice que él es el objeto, ¿verdad? O uno de... Hay ¿verdad? unos Que se está usual investigando. suspects y uno de ellos es este caballero que está rondando en el gobierno no en este cuatrienio, sino desde hace otros cuatrienios. Por ejemplo, desde Fortuño tenía contratos y estaba por ahí con guisos, con contratos con el gobierno y agencias del gobierno y municipios. Pues, si mal no recuerdo, me corrige Andrés, si recuerda mejor que yo, lo que dice Junior es que él estuvo presente en algunas reuniones en Fortaleza con Ricardo Rosselló y con el presidente de BDO, discutiendo, me parece que estaban a cargo de la... Unidos por Puerto Rico. La vaina en que de está hacer involucrada ¿cómo la primera dama. Ajá. De la auditoría, de hacer esos la números y esa auditoría pendeja. de Unidos por Puerto Rico, lo que estaba pasando, y que Junior dice que en esa reunión Ricardo Rosselló le solicitó al presidente, a esta persona Velázquez Piñol, presidente de BDO, que le hiciera unos cambios y unos chanchullara con- ajustes con esos informes para que no hiciera lucir mal a la primera dama Beatriz Bien. Rosselló, que estaba a cargo de esta iniciativa Unidos por Puerto Rico, que resultó y que la investigación tenía que ver con los vagones que desaparecieron, que luego aparecieron en la Comisión Estatal de Elecciones llenos de botellas de agua y comida y artículos de primera necesidad que se supone que se repartieran luego del paso de los huracanes Irma y María, pero que se quedaron ahí escondidos, que al final todavía no se sabe qué pasó y no quedó claro, y parece que él dice que Ricardo Rosselló le pidió a este presidente de esta compañía que alterara esos informes. Es más, y gente, además de decirle mamabicho, para ponerlo un poquitito más serio, es un tema que es ciertamente serio, el tipo se refiere al gobernador, le dice el corrupto continuamente. En otro tweet lo va a invitar a hacerse el polígrafo y va a seguir jodiendo con el polígrafo. Pero, que by the way, qué veracidad, qué
¿Será fidedigno? ¿Será un chiste? Pero no me voy a seguir desviando. El punto es... el polígrafo. Eso en una tribunal, eso tiene un carajo que ver. Eso no, yo nunca he visto que diga... Pero no, whatever. El punto es que... Que me dio risa, pausa, que ayer en Jay y los Rayos X llevaron un polígrafo y decía, con credibilidad y experiencia en casos federales. En casos federales, como... ¿Qué colonizados somos? Jay, por eso... Si tienes experiencia en casos federales, tiene que ser un polígrafista excelente. Está cabrón. Pues, pero hace esas imputaciones serias y le dice el corrupto. Y le dice, incluso dice en uno o dos de sus tweets, dice... debe ser otro tweet, pero dice que en una su viejo se iba a reunir con él, o no sé si ahí mismo, entra el video, no sé qué, él dice, y me sorprendió que me llamara, no sé por qué me llamó, me sorprendió su brutalidad. Y entonces empieza a narrar lo que el papá, o sea, le dice bruto, corrupto y todo lo demás, con unas imputaciones bien serias. Después de eso, el Junito se ha ido en brote. Le ha zumbado 2 o 3 tweets donde reitera sus acusaciones de que es un corrupto, de que... Hubo chanchullo, de que se alteraron unos informes, entre otras cosas, ¿no? Y todavía lo que falta por verse, él dice que él está dispuesto a... esperar un poco. Que está dispuesto a ofrecer evidencia y a seguir hablando. Y Ricardo Rosselló creo que también se hizo algunos tipos de expresiones sobre los comentarios de Junior, dándolo yo creo que como por loco. Sí, y entonces nos escriben por aquí que esos son los mantenidos de Gabán. Tienen toda la razón. Según uno se pasa hablando despectivamente por ahí, que si los mantenidos... Estos son los buscones que gozan con los fondos y gozan con dinero de verdad del pueblo de Puerto Rico. Entonces, mi gente, pues... Eso no termina ahí. El gobernador lo ha negado. Justicia... perdida. Ahora citó a Raúl y creo que al hijo para que vayan a justicia a ver si el gas pela. Dame de qué tú estás hablando. Este próximo viernes. Y el gobernador lo negó, Beatriz Rosselló lo negó, ¿verdad? Y todo el mundo está tratando de defender la integridad. Mucha nebula. Pero eso no termina ahí todavía. Porque inmediatamente salieron rumores de que iba a renunciar el de... La directora de ACES. De la Administración de Seguros y... También del Departamento de Salud salieron rumores. El tipo de... Mira cómo da vuelta a esto. Primero, Raúl Maldonado era íntimo del gobernador. Y el de salud fue el que lo puso a guisar en el recinto de ciencias médicas, que le dio el puesto. Y después ha sido un gran portavoz del gobierno donde quiera que se para. Y había muchos rumores de que se iba a ir a ajuste también. Tengo entendido que hasta este momento no han renunciado ni lo han votado. Solamente anunciaron que hubo una reunión. Así que, ¿qué se supone que saquemos de esto? ¿Y qué tiene que ver el secretario de Salud con todo esto? Pues no está claro. Yo no lo tengo claro y... Mucho revolú. Ahora sale... ¿Quién más sale? ACES. Ya la dije también. ACES y creo que como dijimos antes, nada está claro. Nosotros estamos especulando muchísimo, yo creo que más de lo que deberíamos, pero de las noticias y de la información que ha salido en la prensa y en los medios de comunicación, también he leído que pues el asunto de ACES y la renuncia de la directora también se debe o tiene algo que ver, yo creo, con la compañía BDO y el individuo Velázquez Piñol. Y por supuesto que... Y los contratos que tenía esta compañía con ACES. O sea, un poquito de análisis. Me cuesta... es posible que estas investigaciones enfanguen a quien, por supuesto, dirigía la agencia y que ahora esté hablando un montón para salvarse y para colaborar con el gobierno federal. Puede ser que quiere salvar su cuello, porque todo esto acaba de preguntarse, brother, que tú estás hablando ahora que pasaron hace un mes y tú dirigías la agencia y no dices nada y hasta el día de hoy tú no estás tirando cuáles son los nombres y cuáles son los actos mafiosos de los que tú hablas. Y con un hijo que tenías con contratos. Con contratos guisando. Evidentemente, si hubo actos... Con toda probabilidad tú estabas ahí o los encubriste o participaste de ellos y ahora tú no eres ningún héroe. Lo mismo con Junior. Si en efecto estuvo en esa reunión, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Que mientras la investigación que se estaba llevando a cabo. Sí, o sea, mientras no le corten el pescuezo a Papito, entonces no digo nada. Entonces ahora Teresita Fuentes sale como la heroína, que es cierto que cuando ella se fue con un descontento, hizo unas expresiones y dice ahora, se le lava las manos y dice, yo le dije al gobernador no se lava las manos que yo dije algo. Tú no dijiste que, o sea, tú no fuiste tan clara. O sea que no quiero demonizarla tampoco, ella se fue del gobierno, hizo una... Pero ella no habló con nombre y apellido cuáles son las imputaciones, de qué acto tú me estás hablando. Ahora tú sabes, un poco la están canonizando y me cuesta un poco. Y tampoco tengo que demonizarla porque no la conozco personalmente y dicen que es una gran profesional.
puede que así sea, pero de nuevo, ¿por qué nadie decía nada? ¿Y de qué mafia estamos hablando con nombre y apellido? Al menos, por darle también el beneficio de la duda a ella, al menos renunció con bastante prontitud, ¿no? Sí, yo creo que fue bastante pronto su renuncia. Yo creo que eso es algo positivo que podamos, ¿verdad? Así que esto evidentemente continuará. Me da... La gente está angustiada, yo creo que la gente está molesta, es un absurdo el nivel de corrupción, de chanchullo, de mantengo de esta partida de gente de cuello blanco. Y no de esta gente ahora, porque lo triste de todo esto es que es un esquema de corrupción de familiares, de individuos que juegan el juego de la sillita cuatrienio tras cuatrienio, populares, PNP, Anaudi, Víctor Fajardo, Papi Rosselló, hijo Rosselló, y siempre pasa lo mismo. Es un círculo vicioso. La intervención del FBI también me molesta, sí, porque al final también sostiene la idea de la colonia y de que necesitamos la intervención federal para que vengan a encargarse de la justicia, y creo que no va a la raíz del problema. Seguimos en un ciclo. Es un spoiler el que voy a dar. Es como Dark. Sí, dale con Dark. Es como Dark. Pero en vez de un loop de 33 años, de 4 años, tras 4 años, lo mismo, la silla, los hijos, los traqueteos, los chanchullos, los contratos, repartir gobiernos que viven de la demagogia, de la estadidad, vendiendo sueños, favoreciéndose ellos y repartiéndose el bizcocho de los fondos federales, dejando migajas al pueblo y el resto pudriéndose en vagones, la gente que murió después del huracán María. Sí, mano, eso fue de lo más. Y toda la negligencia que hubo con estos materiales, pues no es poca cosa, y molesta todavía más cuando más que negligencia es corrupción de la peor forma y de la peor calaña de beneficiarse a costa de un pueblo que a su vez aprueba presupuestos que recorta beneficios a la gente pobre, aprueba códigos de incentivos que vamos a discutir ya mismo que beneficia a los ricos, y así un círculo vicioso. Pues cool, seguiremos. Solo quería decir, para finalizar, que entre los memes y los chistecitos, yo lo puedo entender y nosotros mismos seguimos compartiendo memes y cosas, pero es un asunto serio y que, puñeta, el país tiene que tomar, ¿sabes? Podemos decirlo 1000 veces, podemos hacer 1000 cosas y en la legislatura podemos presentar 1000 medidas. Tenemos que tomar acción política contra esta partida de buscones porque ellos, por lo menos, llegaron ahí por voto y eso es una responsabilidad también compartida por quienes los pusieron ahí. Así y esa parte nunca la dice nadie, pero es una realidad. Claro. Así que hay una manera bastante fácil, sin tener que caer a tiros o volarle la cabeza a nadie, de sacarlos a ellos. Y es no votando por ellos. Pero además de eso, sobrepasado de ese tema. Por ahora, como anunciamos, ayer fue el último día de aprobación de medidas en la 5ª sesión ordinaria de la 18ª Asamblea Legislativa. ¿Qué significa eso? Determinar. Que la Constitución de Puerto Rico dice que tú tienes unos términos, ¿verdad? El año fiscal, y tú tienes que hacer ciertas cosas antes de que terminen ciertas fechas. El último día para aprobar esas medidas era ayer. Y aquellas medidas... O sea, ahora solamente la Asamblea Legislativa puede atender de aquí al 30 de junio, que es cuando termina la sesión, aquellas medidas, aquellos asuntos internos exclusivamente de la legislatura o aquellas medidas que no se hayan aprobado de la misma forma en ambas cámaras. Por ejemplo, yo hago el proyecto para la libertad de Puerto Rico y la Cámara lo aprueba, pero luego pasa al Senado y el Senado le aprueba el proyecto de la libertad para Puerto Rico más un párrafo, pues no se aprobó el mismo proyecto y tienen la posibilidad de hacer lo que es un comité de conferencia, que es que se reúnen en realidad, en vez de reunirse todos los legisladores como dicen ellos, se reúnen los presidentes de Cámara y Senado, llegan a unos acuerdos y deciden qué hacen, ¿verdad? Si se aceptan, llegan a un acuerdo para un lenguaje idéntico, en cuyo caso, ¿verdad? Pues lo aprueban o lo rechazan y ahí terminaría el análisis de la medida. Eso es lo único que puede pasar ya. Entonces, aprobaron, como suele pasar, al final del cuatrenio, aprueban un montón de cosas importantes. Y eso fue lo que sucedió y queremos discutir solo algunas de las más importantes. Y más allá de discutir también y mencionar algunas de las más importantes, también nos gustaría
antes de grabar este episodio live, Andrés y yo estábamos hablando que también estaría nítido compartir con ustedes cuál es la dinámica que se da durante esos últimos días de sesión, porque es bien rara. Es una dinámica atropellada, un proceso bastante rápido, bajan un montón de medidas a último minuto. Tenemos muy poco tiempo para estudiarla con la responsabilidad que debería cualquier legislador para tomar una postura sobre alguna medida. Por ejemplo, bájame, qué sé yo, el propio presupuesto, con enmiendas que se le hacen a última hora, y nosotros tenemos un proyecto que hace yo a veces de 70 páginas, de 100, de 300, como el Código de Reforma Electoral. Y tenemos que leerlas en poco tiempo y emitir alguna opinión para luego, pues, el legislador, el representante, votar. Porque puede ser que la mayoría parlamentaria haya estado trabajando en un proyecto meses o años o lo que sea, y lo tienen ellos y tú nunca sabes. Con suerte el proyecto se presentó hace un tiempo, hubo vistas públicas, pero no necesariamente. Pero nosotros no sabemos cuándo se va a evaluar al hemiciclo una medida hasta el día antes, cuando nos llega el calendario oficial la tarde antes y dicen o el mismo día, minutos antes de que la medida se discuta en el hemiciclo. Y lo que pasa es que aunque las medidas, por ejemplo, la ley de armas se haya discutido durante toda la sesión, hubo vistas públicas y demás, pero que a última hora, antes de que baje en calendario, se le hicieron un montón de enmiendas que quizás, y digo la ley de armas por dar un ejemplo, pero podría ser otra, se le hacen un montón de enmiendas que prácticamente cambian la medida original, y pues uno quizás estuviste estudiando un proyecto de ley durante toda una sesión, yendo a las vistas públicas, pero a la hora de bajar al hemiciclo la medida, pues tiene un montón de enmiendas que tienes que volver a evaluar para poder tomar una decisión responsable sobre esa medida. Pues, bueno, a grandes rasgos, porque yo creo que no vale la pena entrar al detalle de cada una de ellas. La semana pasada, la única que vamos a discutir, que no fue estrictamente de esta semana, se aprobó un código de incentivos. Y eso en la Cámara de Representantes, y se aprobó ayer. Entonces eso fue en la Cámara. En el Senado se aprobó con enmiendas. Me parece que se aprobó ayer, con enmiendas en sala. O sea que en realidad, si es de esta semana, pichen lo que dije bien normal. ¿Qué pasa? Yo creo que lo más importante que hay que resaltar de ese código, gente, es que de verdad es malo, porque no es utilizar el código de incentivo y el crédito contributivo y demás para incentivar la actividad económica en ciertas áreas. No es malo de por sí. Puede que sea necesario y ciertamente lo deben hacer todas las jurisdicciones o muchísimas jurisdicciones. Pero esta gente se ha vuelto loca. Y la filosofía económica que está detrás es sin ambaje, sin que suene, como decíamos en un post, sin que suene panfletero. Es que mientras más, con la excusa socorro de atraer actividad económica, mientras más millones tú tengas, sobre todo si no eres de Puerto Rico, más créditos te dan, mayores el crédito que tú recibes y por tanto menos aportas al erario, menos aportas a aliviar la crisis fiscal que vive Puerto Rico. Entonces, si por ejemplo uno trata de usar ese código para incentivar el que ciertos grupos que son bien importantes, que se están yendo, sean médicos o lo que sea, y lo quieres usar de esa forma, úsalo, pero no lo lleves al absurdo. Y aquí se toma una tasa a tope de contribución sobre ingresos de 4% y se le aplica a un montón de gente. Que mientras tú y yo y medio mundo va a tener que pagar un montón de contribuciones, los que tienen más y los hedge funds y fondos de inversión y ciertos grupos y todo el que sea un negocio exento y que cumpla con unos requisitos bien porquerías porque supuestamente va a crear, que son los mismos de Ley 20, de Ley 22, va a pagar una porquería en contribución sobre ingresos y se le van a eximir del pago de contribuciones municipales, de patente, del CRIM. Y mientras usted en su casa y la clase media de este país y los pobres tienen que pagar todo lo que corresponde, esta gente en vez de siquiera recibir unas tasas competitivas internacionalmente, qué sé yo, que paguen 10%, se les van a bajar a niveles absurdos. En un país en crisis y en déficit. Totalmente, mano. Y eso, a grandes rasgos, más allá de entrar al detalle, me parece que es una filosofía totalmente fucked up. Es clasismo. Es jugar. O sea, cuando aquí hablan de mantengo,
¿A quién carajo estamos manteniendo? Esa es la gente que más se está beneficiando políticamente de los que están en el poder. No son la gente pobre. Es igual, es la misma política pública o bastante parecida a la Ley 2022, que ofrece también beneficios a extranjeros y también, como tú decías antes, sin sonar panfleteros, es fácil llegar a la conclusión de que todo es un esquema con la intención de, ofrecerle las mejores ventajas a extranjeros multimillonarios, y lo que esto está causando, ¿verdad? La causa principal, el efecto principal que ha tenido todo esto es que, pues, que los puertorriqueños y las puertorriqueñas, las jóvenes, los doctores, los médicos, se tienen que ir del país porque no se puede vivir, y mientras, pues, todos los beneficios contributivos y demás del gobierno, pues, son para una clase aventajada económicamente y que usualmente, como dices, pues, son extranjeros, inversionistas y que no tienen, y le quitan la cuestión de la extranjería. Además es que no tienen un compromiso con Puerto Rico, no tributan ni aquí ni allá, es un paraíso fiscal, y eso es un problema. Estamos en vivo porque sale ahora. Ok. Todo bajo control. Gente, si se pierde, si se frisa y hay gente viendo esto en vivo, nos dejan saber, porque eso es parte de... Yo creo que nos estamos viendo bien, pero como que el video que yo estoy viendo se ve frisado. Pero nada, nos dejan saber si se escucha bien cool. Nítido. Eso en cuanto al código electoral, que perdóname, el código electoral, otro revolú del que no pude... Eso quedó pendiente. Así que no... Sí, el código electoral. Bueno, hubo unas vistas públicas que ya... ¿Cuándo fueron? Si estamos grabando hoy, 26 de julio, hace como 2 semanas. Semana pasada, algo así. Semana pasada o antipasada. Por encimita, ¿qué pasó? Fue una vista súper larga, duró como 9 horas. Algunos de los deponentes... ¿quiénes fueron? María de Lourdes Santiago, Adrián González de la Comisión Estatal de Elecciones, Norma Burgos, ¿quién más estuvo por ahí? Ana Irma Rivera Lacén. Estaban los presidentes de los partidos, salvo Ricky Rosselló, que no fue, que mandó una carta a mitad de camino muy irresponsable. Sí. Y entonces estaban los comisionados electorales de los partidos, y estaba Ana Irma Rivera Lacén hablando a nombre de Victoria Ciudadana. Y también hubo... ¿quién más de los otros paneles? El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Fue una vista muy larga, de lo más interesante. Los representantes actuaron como salvajes, ridículos, populares y PNP. Tata Charbonnier y Georgie hicieron papelones. De verdad que daba vergüenza ajena antes de comenzar la vista. Y Tomás Rivera Chats. Y Tommy. Hablando de comunismo, de terrorismo, de Venezuela, de Cuba, como siempre, un asunto tan importante. Yo creo que lo mejor que podemos sacar de la discusión que hubo allí en esa vista pública es que era un proyecto de ley que pudo fácilmente ser aprobado con bastante prisa durante estos últimos días antes del cierre de sesión, pero que no fue así, se detuvo, está en espera para la próxima sesión. Y que quizás no fue la causa principal, pero yo creo que sin duda lo que sucedió en esa vista pública y la oposición de casi la mayoría, ¿no? La mayoría de los deponentes en esa vista pública, la oposición, las críticas, las denuncias al proyecto de ley y a la mal llamada reforma electoral, tuvieron mucho que ver con que el proyecto se haya detenido ahí y para que siga habiendo una discusión más responsable y profunda sobre una medida tan importante como esa. Lo único que voy a resaltar antes de terminar sobre ese tema es que 2 cosas. Uno, que el PNP pretende hacer algo que es claramente inconstitucional, que es delegar al Pleno del Tribunal Supremo la elección del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces, por supuesto, ¿por qué? Bueno, pues porque se dice continuamente que el Tribunal Supremo, ¿verdad?, cuya composición está hoy controlada por jueces nombrados por el PNP, que va a responder al PNP. Sea como sea, es nebuloso porque ciertamente le vas a dar No se puede. Para eso no es el Supremo, ni la rama judicial. Y se está inmiscuyendo y probablemente violando la doctrina de separación de poderes, entrando de esa manera, ¿verdad?, a elegir funcionarios de una rama ejecutiva. Y otro asunto importante es que, aunque
hace algo reduce el número de endosos necesarios para inscribir un partido, que eso es lo positivo. Dificulta o restringe el acceso de partidos de minoría a la Comisión Estatal de Elecciones, porque me parece que da hasta un máximo de 3 partidos que pueden ocupar los puestos en la Comisión Estatal de Elecciones o tener representación activa. Pero creo que si un partido no queda inscrito, no se le asegura una postura, una posición dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, incluso si obtuvo y recogió los endosos necesarios para inscribir en el partido. Sí, o sea, el punto es, te bajo el número de endosos necesarios para inscribirte, lo cual parece que estoy flexibilizando la ley, ¿verdad? La participación electoral. Pero restringo la Pero una vez tú, dentro de la comisión. Claro, una vez tú consigues ese objetivo, no tienes ninguna participación, te excluyeron de todo, y todo lo que ha hecho el PIB este cuatrienio, señalando las chanchullos de los vagones, las cosas de Norma Burgos, todo ese tipo de cosas, no estaría representado el PIB. Entonces, los partidos minoritarios que traten de meterse en el proceso van a quedar al arbitrio total de estos dos ridículos. Es un absurdo. Y que porque la democracia, sino asegurar la participación de las minorías en el en el organismo electoral del país, casi nada. Así que nada, ¿qué otra cosa? Pues by the way, se aprobó el presupuesto. ¿Qué tienes que decir al respecto? Esto de verdad que fue lo que ocupó estos 2 días, pero ni me va ni me viene. Bueno, esta vez durante el año fiscal anterior, el presupuesto con el que corrió el gobierno de Puerto Rico fue el aprobado por la Junta de Control Fiscal, porque el sometido por la Asamblea Legislativa no cumplía con el plan fiscal de la Junta. ¿Y este año cómo fue esa dinámica? Bueno, hasta ahora, ¿verdad? No sabemos finalmente cuál se va a aprobar, pero ¿qué decirle el presupuesto? Si usted está escuchando esto fuera de Puerto Rico, usted tiene que entender cómo se aprueba el presupuesto en una colonia. Y ya lo hemos discutido aquí en programas anteriormente. ¿Y qué pasó? Desde hace tiempo se estaba diciendo que el presupuesto que quería aprobar el gobierno de Puerto Rico no cumplía con las expectativas del plan fiscal y las expectativas de la Junta. Y se hablaba de una discrepancia de unos $500 millones. El gobernador decía, recordarán aquel mensaje de presupuesto, aquel papelón que hizo en Ponce, que él iba a incluir fondos en el Fondo General para pagar las pensiones de los jubilados y los empleados públicos, ¿verdad? Y si no recuerdan qué pasó y qué se discutió en ese mensaje del gobernador, busquen en Facebook de Reindependencia el Facebook Live que hizo Andrés Facebook Live. Ya estamos en un chiste interno. Que hizo directamente desde la playa. Discutiendo el mensaje del gobernador. Pues, ¿y qué pasó? Pues roncó y dijo, yo voy a aprobar mi presupuesto. Pues eso fue hace como 2 semanas. Y entonces Tony Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, hizo vistas a la ligera y citó ahí a medio mundo del gobierno. Medio mundo no. O sea, la cantidad menor de ponentes que ha habido seguramente en la discusión de un presupuesto, pero que en menos de 2 semanas tuvimos que analizar un presupuesto, lo que no es usual. Y finalmente, ¿verdad? Aprobaron un presupuesto que curiosamente, estamos hablando eran como 9.600 millones lo que proponía el gobierno y supuestamente 9.100 millones lo que proponía la Junta. Una discrepancia de como 500 millones. Pues qué curioso que el que aprueba ahora la legislatura, adivinen de cuánto es, más o menos la cifra que ponía la Junta. Así enyangotados son. Y mira cómo... Y entonces ya lo admiten, que colaboraron con la Junta, que hicieron acomodos razonables. Es un presupuesto más o menos trabajado entre los dos, los que supuestamente vienen a pelear con la Junta y a defender el pueblo puertorriqueño. Es embuste. Aprobaron este presupuesto y claro, aunque resta, primero el Senado, que fue el segundo cuerpo en atenderlo, lo aprobó con diferencias, con enmiendas. Por tanto, va al comité de conferencia a ver qué sale finalmente. Pero gente, esto es un ejercicio de futilidad, porque bochornosamente todo lo que hagamos ahí no significa nada, porque en última instancia la Junta de Control Fiscal y estos 7 ridículos liderados por José Carrión III, que acaba de unirse a la campaña electoral de Donald Trump con Jennifer González, brother, no está bochorna. Y Donald Trump lo nombró como parte de la... Yo no sé, pero money talks y ese tipo has money. Sí. Yo no sé, pero el punto es que esa gente es la que va a aprobar el presupuesto. Sea este, que ya es un acomodo razonable, o sea cualquier otro, tienen la última palabra. Así que realmente no sé ni por qué estamos discutiendo esto, porque desafortunadamente nada de esto tiene
tiene validez o importancia real. Mira, esto voy a aprovechar porque tengo una cita aquí de la ley promesa para que les quede claro a los que no lo tengan claro. Dice, la ley promesa, esto es una cita. Ni el gobernador ni la legislatura podrá ejercer ningún control, supervisión o revisión con respecto a la Junta de Supervisión o sus actividades o promulgar, implementar o hacer cumplir cualquier estatuto, resolución, política o norma que menoscabaría o frustraría los propósitos de esta ley según lo determine la Junta de Supervisión. Sección 108 A1 y 2. Increíble, mano. Ajá. Así que, chévere, ustedes jueguen a la legislatura y al gobierno, pero al final nosotros decimos lo que va a pasar aquí. Esa es la que hay. Entonces, ya llevamos un buen rato. Creo que vale la pena resaltar otra cosa que sucedió a principios de esta semana, que es que el caso de Puerto Rico vuelve a atenderse nuevamente ante el Comité de los 24. El comité se le conoce como el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas. Y allí, como suele suceder anualmente, fueron un grupo de puertorriqueños, un grupo de independentistas, distintas personas a denunciar la situación colonial de Puerto Rico y a utilizar ese foro para tratar de que Estados Unidos cumpla con su obligación internacional de, básicamente, soltar las riendas y fucking dejar de tener colonias en pleno siglo XXI. ¿Qué te pareció? ¿Qué cosa? Perdón. Todo. Ahí perdía. Irresponsable. Chequeando el celular. Es que estaba chequeando algo de la ley de armas, chico. No me ya estaba en brote. Las vistas de la ONU de Puerto Rico. Nada, me parece bien. Hay gente que se pregunta cuánto impacto ¿verdad? Tienen esas vistas o la ONU, pero yo creo que, siempre lo digo, la participación en todos los espacios es importante para seguir denunciando la situación política colonial territorial de Puerto Rico. Yo estoy de acuerdo con que se usen todos los espacios, la ONU, el Tribunal de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos si es necesario, la calle, la legislatura y todos los espacios posibles, así que me parece que estuvieron súper bien. Tuve la oportunidad de ver algunas de las ponencias, entre ellas la de María de Lourdes Santiago, que creo que también están en las páginas de Facebook, que el que no tuvo la oportunidad de verlas puede entrar ahí y ver algunas de las de ponentes. Bueno, coincido, porque totalmente nada que añadir. Así que no voy a añadir. Mira, lo que estaba viendo de la ley de armas, que también se aprobó, que no lo había visto antes mientras la repasaba, es que tiene algunas prohibiciones o unos requisitos para tú obtener la licencia, y uno de ellos es no incurrir ni pertenecer a organizaciones que incurran en actos de violencia o dirigidos al derrocamiento del gobierno. Ay, so close. Pero, y es todo eso, gente, todo eso son requisitos que se pusieron ahí. Que vamos, tiene sentido. Claro. Pero eso viene ahí también desde la ley de la mordaza, desde el 53, la ley 53 del 48. Creo que de las enmiendas positivas que tuvo la ley a última hora fue que me parece que había un periodo de 10 días para evaluar las solicitudes y se aumentó a 60 días. Sí, pero esa ley en general es una mierda. Que como quiera es menos de lo que se necesita hoy. Pero ¿por qué es una mierda esa ley? Porque no voy a entrar al detalle, pero es un fetiche que hay en los últimos años por equiparar el Estado de Derecho en Puerto Rico con el americano y el fetiche de la segunda enmienda de la Constitución Federal y del derecho a tener y portar armas. Y es una cosa ridícula, cuasi religiosa. Entonces, el propósito de esta ley es sencillamente flexibilizar los requisitos para obtener una licencia de portación de armas. Eso no debe ser una prioridad en Puerto Rico, sobre todo con la criminalidad que está como está. O sea, y por tanto, yo creo que no deberíamos estar gastando ni un segundo en la discusión de este proyecto. Que si bien aplicando esa jurisprudencia norteamericana ciertamente puede haber disposiciones de nuestra ley que ya no se sostengan porque los gringos se han vuelto locos, pues no deberíamos estar atendiendo eso. Y es otro ejemplo más de cómo esas interpretaciones federales de los tribunales americanos limitan lo que podemos hacer porque nos joden hasta a la hora de legislar sobre la exportación de armas. ¿Algo más? Mira, el cierre de sesión también se nos pasa Es que pasaron tantas cosas y todavía faltan. Luego del 30 seguiremos discutiendo, ¿verdad? También las medidas que se aprobaron luego de los comités de conferencia, pero la ley de comisión de juegos de gobierno de Puerto Rico, que también
facilita, promueve las apuestas de todo tipo. Entre ellas, apuestas deportivas. Dentro de los eventos deportivos incluye eventos deportivos profesionales, atléticos, deportes colegiales o universitarios. Igual que eSports y demás apuestas electrónicas, que me parece importante que la política pública, según establecían este proyecto de ley o de este gobierno en cuanto a las apuestas deportivas y todo tipo de apuestas, de flexibilizar este tipo de comercio o de economía, de fomentarlo. Hay que cogerlo con pinza y hay que, sobre todo si uno estuve buscando noticias en Europa y lo que ha estado pasando en España, sobre todo en Madrid, que se ha disparado las casas de apuestas y que ya se está convirtiendo en un problema social, que incluso se están tratando de tomar medidas para limitar el acceso de menores de edad y que ha causado todo un problema social de adicciones, sobre todo en personas jóvenes y adultos jóvenes. Incluso si hay reportajes y noticias que salen las casas de apuestas vandalizadas porque ya la gente no quiere más casas de apuestas, así que esperemos aprender de lo que pasa en otros países y no cometer los mismos errores aquí. Bueno, Corillo, antes de pasar a la mejor parte del programa, el bono, por supuesto. La última gran noticia que quería tocar, porque yo creo que lo merita, es que recientemente, como adelantamos, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió básicamente que va a atender el caso sobre el nombramiento de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Para el episodio de Claridad, o sea que eso tuvo que haber sido para febrero, se me escapa el número, estará por ahí. Nosotros explicamos que argumentaban las partes. Es un caso de la Appointments Clause, ¿verdad? De la cláusula de nombramiento de la Constitución de los Estados Unidos. Y básicamente lo que dice es, mira, estos funcionarios son funcionarios federales grandes, ¿verdad? Por simplificar el asunto. Por tanto, tenían que ser nombrados, como dice la Constitución, que el presidente de los Estados Unidos los nombre y el Senado los confirme. Pero así no fue que se eligió a los miembros de promesa, porque somos una colonia apestosa. Y se hizo de una forma extraña que dicta esa ley. Entonces, la UTIER y otra gente decían que, por tanto, que eso era inválido y pidió que invalidaran además todo lo que habían hecho hasta el momento. Y ganaron en Boston. Perdieron aquí, en el tribunal de Laura Taylor Swain, pero ganaron en Boston. Pero después de eso, entonces dijeron que la manera en que se eligieron fue inválida, pero que iban por otras de facto officers, por una otra doctrina complicada, validaron todo lo que hicieron. O sea, que dijeron, tú tienes razón, los eligieron mal, pero coño, yo no voy a invalidar todo esto porque esto está lo loco. Y entonces todo el mundo subió por distintas razones. La Junta va al Supremo Federal, el Tribunal Celestial, y dice, oye, no hay que cumplir con la cláusula de nombramiento porque esto es un territorio. Y por otro lado, la UTIER dice, mira, ¿cómo tú vas a hacer que tú me das la razón en que los eligieron mal, pero estás validando los actos? Esto, ¿verdad? No puede ser. O sea, que todo el mundo va por ahí y el tribunal expidió. ¿Qué significa eso? Que lo va a atender. No se sabe lo que va a pasar. Incluso ya el presidente nombró y en ese sentido cumplió, y yo creo que la UTIER tiene razón. Torna académica la controversia sobre la elección y le dice, por eso le dice al Tribunal Federal, al Tribunal Supremo, le dice, mira, el cerciorari de la Junta, pichéale porque eso es académico, pero hay otras controversias que ellos esbozan y ellos dicen, mira, no me puedes validar todo ese tipo de cosas. Pues el tribunal dijo, va a celebrar una argumentación oral, como hacen en todos los casos, en octubre, y eso es más rápido, eso llama la atención porque promesa dicta que es unos términos rápidos y demás, y pautó para la segunda semana de octubre, va a haber una argumentación oral, y con toda probabilidad antes de junio del año que viene, puede ser el mismo octubre, después de la vista, tendremos una decisión al respecto, que puede ser una decisión bien importante, particularmente si invalidan todo lo que ha sucedido, podrían validar y decir no. Como ustedes son un territorio, no hay que cumplir con la cláusula de nombramiento, todo es válido, chichichijá. Podrían decir que esa parte se tornó académica, pero hay que evaluar si son de facto officers, ¿verdad? Y por tanto, si van a validar todo lo que ya hicieron o si le van a dar para atrás a todo lo que ha sucedido. Así que ciertamente es un asunto bien extraño que se expida un caso en el Supremo, es bien difícil. Y el hecho de que en los últimos 3 años se hayan atendido 3 casos sobre Puerto Rico que tienen que ver con el gobierno de tal trascendencia es algo histórico, y no voy a decir sin precedente, pero sin precedente hace muchas décadas
en Puerto Rico. Ahora sí, vamos a la mejor parte del programa. Yes, ma'am. Yo estoy media perdida ¿Sobre? sobre muchos de los puntos que incluiste en el mono. Claro que no, estás al día. Si siempre estás ready para el hate. No, pero bueno, Copa Mundial Femenina. ¿No has visto nada? He visto pocos. No es culpa de nosotros. Hay una razón muy fundamental. El trabajo. Y es que los juegos son por la tarde. Así que estamos bastante jodidos. Sí. Pero si no lo saben, la Copa Mundial Femenina se está celebrando en Francia. Ya estaba en octavos y cuartos de final. Le regalaron el último juego a las americanas, que han ganado. No me gusta tanto, porque las gringas dominan. Siempre el equipo femenino de fútbol de las americanas es como la potencia. Pero en el último Ya no hay juego les regalaron. latinoamericana. Sí, está como que perdí. Pero Como el Mundial de varones. Francia eliminó a Brasil, que Brasil siempre, ¿verdad? Siempre molesta y tiene una jugadora que es una veterana, que es la mayor anotadora en la historia del torneo, que era Marta. Pero, mano, me molestó el último juego que le regalaron a Estados Unidos porque le cantaron 2 penales que absurdamente no eran penales y no necesitan más ayuda. Pero no voy a adelantar quién probablemente esté con nosotros para no salarlo. Pero desde hace tiempo estamos tratando de que se cuaje una entrevista que Puedo no tener que ver con eso. puedo no tener que... Y que puede o no que se dé la semana que viene. Esperemos que sí. Llevamos tratando desde algunas semanas, pero hemos tenido que posponerla en varias ocasiones, lamentablemente, sobre todo también por el asunto del cierre de sesión, porque muchas veces salimos tarde y cuando no salimos tarde es bastante impredecible y no sabemos a la hora que vamos a hacer el trabajo, así que se nos hace difícil hacer compromisos para grabar después de salir del trabajo, pero esperamos que ahora, luego del cierre de sesión, el fin de sesión, podamos hacer esta entrevista ya la semana que viene y puede o no que hablemos más a fondo de lo que está pasando en la Copa Mundial Femenina o qué va a pasar en la final. No sabemos. Además de eso, se está celebrando regionalmente la Copa América, ese torneo sudamericano de gran envergadura que ha ganado en sus últimas 2 ocasiones Chile. Y que ese sí lo hemos podido ver, pero no es que seamos macharranes y veamos los de los hombres y las mujeres, ¿no? Tampoco los he podido ver todos. Pues qué resaltar. Bueno, si no lo saben, yo soy fanático de Messi. Y Argentina está mierdísimo, mano. Pero no es nuevo, ¿no? Qué cabrón. No, en el Mundial ya... Sí, pero esta vez es doloroso porque... Es que este equipo yo creo que ni siquiera se esperaba otra cosa. No era como que, tengo a Mascherano, Di María, el otro, ¿sabes? Pero qué mal han estado jugando. Digo, ya se metieron en octavos. O sea, en cuartos, porque aquí como que brinca. Que ojo, ¿sabes? Un jueguito 1-1, tú sigues ganando, llegas lejos. ¿Venezuela y después todavía está por ahí? Diablo, nuestros amiguitos venezolanos, si flaqueamos, si no sabemos eso, pero sí, Venezuela está, por eso lo traigo. Sí, y está luciendo. Y ha lucido muy bien, súper bien. Siempre que es Venezuela contra otro, le voy a Venezuela, lo digo. Ahí está, lo dijo clarito. Pero nada, y me tripea el torneo, en verdad, me gusta quiero que a todos les vaya bien porque me gusta Colombia. Me gusta Colombia también. Tengo gente cercana colombiana. También tengo que decirlo. Chile también, ¿sabes? No me molesta, mano, Uruguay me gusta. O sea que en realidad quiero gozarme el torneo. Me gusta Colombia, fíjate. No lo cojo personal. Me gusta Colombia, me gusta Venezuela. Y Chile también. Y Uruguay es un equipazo también. Pero Uruguay, es que a mí me gustan los underdogs en estos torneos y Uruguay no lo es ni Argentina. Hay que preguntarle a Carlos Weber si está viendo la Copa América y qué cree del desempeño de Chile. Seguro tiene que estar viendo la Copa América. Chile. Bueno. ¿Qué más? Ya esto te los dejo a ti. No puedo, vamos a saltar esto. No puedo voy a saltar esto. Este para el carajo. Pero me insististe en que viera una serie de Netflix. ¿Cuál es? Dark. Y te agradezco, Andrés, porque digo, aunque estás lento y si te sigues tardando, te voy a sacar los spoilers aquí. Deja que tengas hijos tú para que a ver si... no voy a decir lo que iba a decir. Ajá. Pero está complicada la serie. Dark. Estamos hablando de Dark. Estamos hablando de Dark, que empezó en el 2018. Mira, no se achota. Si usted está viendo esto o está escuchando esto, no se achota. Que voy por ahí. Empezó en el 2018. Ahora empezó la semana pasada el segundo season, la segunda temporada. Está
está nítida. Me gustan los viajes en el tiempo. Es complicada, es media es en alemán. Y científica. Adriana la está viendo en alemán porque se cree que es la más que sabe. Chico, no, porque yo trato de ver las cosas en el idioma original. Yo también, si es inglés o español, incluso si es algo, si fuera portugués, pero alemán, ¿qué carajo voy a...? Tengo que estar leyendo los subtítulos como una demente Me todo el imagino, tiempo. todo por roncaera, porque puedes darle Netflix en español y está de lo más chévere. Andrés no sabe. ¿Está nítida? Está nítida, véanla, porque quiero poder hablar de Dark con alguien y no puedo. Tú tenías un Andrés, emplazamiento público ahí que hacer a alguien sobre esa serie. expertos que quizás están por aquí cerca de nosotros, algunos de sus Cinexpertos, chequéenlo, integrantes, expertos. Un aplauso para ellos. Van a tener que ver Dark. Yo he escuchado a Augusto en algún episodio anterior evaluando el time traveling. Así que de una Dicen forma que él es bastante experto en él. responsable. Él es como el Einstein de... Sí, yo creo que Augusto hace un esfuerzo real en evaluar cómo se dan las discusiones y el time traveling en la serie y las películas. Así que, por favor, Augusto, ve Dark. Te necesito, por favor. Pero igual no voy a ver el episodio porque a ver me va a si son chotear. bravos, a ver Me si va a son chotear. bravos. Háganme un buen análisis de En otras Dark. palabras, Adriana está totalmente perdida, no entiende nada por verla en alemán y necesita de la asistencia de cine expertos para que le traduzca la serie que no quiere ver en español. Quien vea Dark debe saber que el idioma alemán es la menor de las complicaciones para entender la serie. Ujú. Di algo. ¿Sabes algo de alemán? No. Volkswagen. ¡Pah, qué charro! Ok. Nada, ya finalizando. Tankenchen. Así es que ¿Qué se es dice. eso? Bueno, gracias. Yo creo que sí. No, porque yo hay sé. como algunas cosas que se parecen como al inglés. me parece. Landes, Bundesliga, Schweinsteiger. Son futbolistas. Ok. Ajá. Y nada, pues para terminar, Black Mirror, hermano. Una serie genial. La última, no me gusta ser hater, pero la última temporada, el último episodio, por el amor de fucking Dios, mano. Me falta un capítulo. Se me van los viajes, pero hasta ahí no le voy a... Diablo, Pero- palabra más fea, spoilear. No le Pero voy a no me spoilear. He notado una diferencia con esta temporada y las Qué temporadas triste, anteriores. ¿verdad? Sí, mano. Sí, como Porque que Black una Mirror- trama más superficial, menos... Demasiado. Y Black más, Mirror... más tonta. Si ustedes no la han visto, gente, todos los seasons anteriores, ¡buah! ¡Se magnifique! Buenísimo. Menos la película interactiva de eso, que fue un fallo también. Esa no la he visto Uf. tampoco. Pero aparte de eso, genial. Es como una nueva versión de Twilight Zone, que by the way, como suele ser el caso ahora, van a hacer un remake de Twilight Zone. Yo no... Pero yo no De entiendo... esto hemos hablado y no he visto No Twilight. entiendo el remake de Twilight Zone, porque el remake de Twilight Zone es Black Mirror. Pero, Corillo, le agradecemos mucho. Si usted vio esta transmisión completa y nos escuchamos bien, no nos frizamos y todo ese tipo de cosas, pongan por ahí #mamabicho. Y nada, esperamos que les haya gustado esta transmisión en vivo. Si quedó bien, a lo mejor nos vamos en vivo siempre. Si quedó bien, nos escriban, quedó súper bien. Si quedó mal, no nos escriban. No nos nada. escriban porque los vamos a borrar también a ustedes. Pero eso. Y si usted no lo ha hecho, como hay un montón de gente que... Bueno, mucha gente nos escucha en podcast. Pero hay mucha gente que nos ve en YouTube y no está suscrito. No sea normal. Suscríbase y dele a la campanita. Y así nos ayuda a seguir creciendo. Así que, Corillo, chequeamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Peace. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.